¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tercera sesión del programa de Enciende tu Luz. La verdad es que es un tema central en lo que representa este motivo de encender esta nuestra luz interior, que es sacar lo mejor de nosotros mismos. Y me refiero que es muy especial porque es un tema que muchos de nosotros a lo mejor nos tardamos mucho tiempo en empezar a ser consciente de la existencia del propósito de nuestra vida. Y para esto me gustaría a lo mejor primero comenzar con un pequeño cuento que pudiera referenciarnos esta fuerza que tiene el conocer ese tu propósito de vida. Y se trata de un capitán de un galeón español, allá, pues, no sé, en el siglo XIV, siglo XV, que navegaba el Atlántico llevando y trayendo cosas de América a Europa. Y era muy famoso este capitán del galeón. Y en particular porque era un guerrero indomable, era un guerrero que normalmente ganaba sus batallas contra los barcos piratas que siempre han existido, hasta la fecha todavía. Aquellos que sin trabajar simplemente quieren tomar provecho de los que sí están trabajando. Bueno, pues este capitán de este galeón era muy conocido porque cada vez que el personaje que se subía al mástil mayor para observar qué sucedía a su alrededor, pues tomaba su miralejos y con ese miralejos los veía ya a la distancia los barcos piratas que venían acechando. Y cada vez que lo veía, pues identificaba perfectamente a la banderita esta con la calavera negra que nosotros conocemos, de los piratas, y gritaba: barco pirata a la vista. Inmediatamente el capitán, al oír ese indicativo del guía, él gritaba con más fuerza una orden y decía: traedme mi casaca roja. Y inmediatamente le traían una camisola roja, idéntica a la que traía, nada más que era blanca. Él se quitaba la camisola blanca y se ponía la camisola roja. Ya para ese momento, pues ya estaban frente a frente los dos barcos y normalmente en esa época que no existía pues las herramientas de guerra que hoy existen, pues se tenían que juntar los dos barcos, porque si ganaban los piratas, pues robaban lo que tenían como producto, que era a final de cuentas su intención. Eso se llamaba acoderar los barcos. Se acoderaban los barcos y empezaba una lucha pues muy dura entre el barco pirata y el barco de este capitán. Y narraban que este capitán normalmente ganaba esas batallas, o es más, siempre ganaba las batallas. Y en una ocasión, un navegante joven, nuevo, en la embarcación, pues le entra la inquietud y la duda de por qué siempre que enfrentaban a un barco pirata, gritaba eso: traedme mi casaca roja. Y va y le pregunta al capitán. Y el capitán le dice: mira, la razón es muy sencilla. Cuando vamos a entrar a este tipo de batallas, pues va a haber muchos instrumentos punzocortantes, tipo lanzas, cuchillos, navajas, flechas, lo que tú te quieras imaginar, va a haber en esa batalla. La probabilidad que me rasguen es bastante alta. ¿Qué va a suceder? Pues yo voy a empezar a sangrar y la sangre va a manchar la casaca blanca que traigo puesta y manda un mensaje a la gente que está trabajando conmigo. Y algunos de ellos, por venir a cuidarme o a ver qué es lo que me está pasando cuando estoy sangrando y estoy manchando la casaca blanca, pues va a distraer su flanco. Y cuando distrae su flanco, pues es probable que por ahí entonces nos invadan mucho más piratas y entonces podamos perder la batalla. En cambio, cuando traigo la casaca roja, mi sangre pues se pierde en la casaca roja, no se nota. Y ya cuando ganamos las batallas, pues eventualmente me curan alguna herida que yo haya sufrido. Y en eso se quita la casaca roja y pues le muestra todas las marcas de las suturas que en la vida ese tipo de batallas le ha causado en su ser. Y la verdad es que la gente que trabajaba con él, pues se sentía muy motivada, porque decía: oye, qué padre trabajar con un capitán así, con un líder así, que está tan comprometido que está dispuesto a dar la vida.
está dispuesto a desangrarse literalmente por mantener pues el propósito de esa embarcación, que es transportar estos bienes de un lugar a otro y cuidarlos de estos piratas o estos rateros, vamos a llamarle así. Y la gente se sentía muy motivada y había un espíritu de equipo impresionante. Pero platican de ese mismo capitán en algunos tiempo después, que el vigía se sube al mástil y ve con el miralejos a la distancia un barco pirata y grita, barco pirata a la vista. Y el capitán toma su miralejos y efectivamente apunta hacia el frente, hacia la proa, y ve efectivamente que venía un barco pirata. Pero por alguna sensación rara que él le hizo sentir en su interior, giró un poquito a la derecha y se dio cuenta que venía otro barco pirata. Voltea hacia su lado izquierdo y se da cuenta que tenía otro barco pirata. Obviamente se voltea hacia la popa, la parte de atrás del barco, y se da cuenta que había otro barco pirata. Y con la misma voz de mando de aquel grito que normalmente hacía, grita, traedme mis pantalones cafés. Pues no les tengo que explicar por qué eran los pantalones cafés. Obviamente entendemos el tema. ¿Y por qué hago esa referencia ahora que vamos a tocar este punto? Porque precisamente ese capitán es ese que está dispuesto a dar su vida por algo que le da significado a su vida. Y también esos capitanes o esos líderes importantes reconocen que hay circunstancias en la vida donde va a haber muchísimas cosas que lo van a estar bombardeando, o por envidias, o por corajes, o porque son la competencia, o por lo que ustedes quieran, con mentiras, con engaños, con lo que ustedes quieran. Y no haber una batalla frontal de competencia, sino simplemente aguantar precisamente ese tipo de presiones, porque lo que es más importante en la vida de ese capitán, en la vida de ese líder, es ese sentido de compromiso, ese sentido de aportar algo que constituye la fuerza de su proyecto. Y eso es precisamente lo que vamos a narrar ahora en este tercer episodio del proyecto de Enciende tu Luz. Y ese se refiere al propósito de tu vida. Aquí me voy a cambiar a la presentación. Y voy a compartir con ustedes lo que preparé precisamente para esta ocasión. Cuando hablamos de este propósito de tu vida, en realidad lo que estamos hablando de que los líderes son apasionados y poseen una fuerza interna. Esa es esa característica que nosotros estamos buscando en nosotros mismos. Y cuando hablo de esto es simplemente entender que cuando estoy conectado con el propósito de mi vida, es cuando siento un profundo sentido de satisfacción, un profundo sentido de significado en lo que yo estoy haciendo. El tema es que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿qué es eso del propósito de mi vida? ¿Qué es eso que me da satisfacción? ¿Qué es eso que me da significado? Y entonces vamos en la vida simplemente quedando como si fuéramos robots, sin visión, sin ningún proyecto, sin ninguna expectativa de lo que yo estoy construyendo o esperando de mi propia vida. Dice Simon Sinek, un gran conferencista y consultor empresarial, en un libro que escribió que se llama El Círculo de Oro. Y en ese Círculo de Oro, el punto central es preguntarse, ¿por qué te sigue la gente? A una empresa le pregunta eso. ¿Por qué los que compran Apple compran todos los productos de Apple? ¿Por qué los que son fanáticos de cualquier otra marca, nada más les gusta esa marca? Tiene que haber algo más profundo que simplemente porque son bonitos. Y Simon Sinek, en base a un historial y a un comparativo que hace en empresas, él determina que la gente no te sigue por lo que haces,
sino te sigue en el por qué lo haces. Y en esos círculos que vemos ahí, el círculo de más afuera es el entender el qué haces. Y entonces él dice, normalmente el 100% de los que trabajan en una empresa o en una familia, imagínate tú en el centro de tu familia, todo el mundo sabe qué haces. En el siguiente círculo, más hacia el centro, pocos entienden el cómo lo haces. Y una organización, empezamos a hablar ahí de los temas de los directores y los gerentes, saben el cómo lo hacen, y entonces ellos tienen que estar motivando a la gente que sabe qué hace para que entienda por qué entonces lo tienen que hacer de alguna manera u otra. Pero eso no es suficiente, dice Simon Sinek. Se necesita entender el por qué lo haces. Cuando tú entiendes el por qué haces lo que haces, eso es lo que va a hacer que la gente que está a tu alrededor te siga por el por qué lo haces. No el cómo lo haces, si lo haces muy bien y muy bonito, sino por qué lo haces. ¿Cuál es ese sentimiento profundo que está dentro de tu ser que te hace que la gente se ganche con ese proyecto tuyo, con esa iniciativa que va a buscar una trascendencia y un significado en lo que están haciendo? Es una muy poderosa reflexión que valdría la pena empezar a preguntarnos. ¿Tú por qué haces lo que haces? Les voy a dar 3 ejemplos para que entendamos esos propósitos de vida, dónde y quién los ha encontrado de alguna manera diferente. Por ejemplo, les voy a platicar rápidamente 2 casos de los 10 que he conocido personalmente, que he entrevistado, que son premios Nobel de la Paz. Esta persona, que se llama Jody Williams, ella recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997. Y lo que es relevante hablar de esta persona, y para mí es muy significativo dado que estoy hablando desde Monterrey, es que esta persona era maestra del Colegio Americano de Monterrey, nada más para que me entiendan. Era una maestra. Claro, su esposo o la relación de la pareja trabajaban en una asignación en el consulado norteamericano en Monterrey y por eso ella trabajaba en el colegio americano. Después tiene otra asignación y van a vivir fuera de México, a otro país. Y en ese país, Jody empezó a darse cuenta en esa comunidad donde estaba viviendo, cómo mucha gente vivía con problemas físicos de no tener brazos, faltarle una pierna o tener una incapacidad, pero por productos no de una enfermedad, sino algo que les había pasado. Empezó a investigar un poquito más y empezó a conocer de múltiples historias en esa comunidad de gente que había perdido familiares y no nada más habían quedado con cierta discapacidad, producto de las minas personales que en un tiempo atrás, en la guerra, se habían puesto en esa zona donde ella vivía y que al crecer la comunidad, pues esas minas se habían quedado puestas en la comunidad. Y cuando salía una familia a arar un campo, pues resultó que ese campo era un campo minado y pues pum, le pegaba una mina, retronaba la mina y mataba a uno y dejaba heridos a otro. A partir de ahí, ella en su consciente dice, esto no puede ser. No puede haber tanta irresponsabilidad de alguien que en el pasado buscaba un objetivo que era dominar cierto territorio a través de la guerra. Se había acabado la guerra y se habían olvidado de esas minas personales que hoy causaban daño importantísimo en la comunidad. Y entonces forma una asociación para luchar contra esas minas personales. Empezó con un proyecto, una asociación. Empezaba a dar pláticas aquí, pláticas acá, levantaba la voz por aquí, levantaba la voz por allá, pero era un movimiento aislado de una persona. Cuando esta persona empezó a tener un impacto positivo en la gente que lo rodeaba, empezaron a decir, es que Jody tiene razón en lo que está luchando. Y se empezaron a sumar otras organizaciones en esta gran iniciativa de Jody. Les hago la historia corta. 10 años después, había más de 100 organizaciones en el mundo que estaban comprometidas con ese proyecto
y logran que la ONU decrete por obligación a los que habían puesto esas minas, a esos países que habían puesto esas minas personales en esa zona y en otras zonas del mundo, a que pusieran dinero y tecnología para ir a quitar esas minas personales para que no siguieran matando gente. 10 años después, Jody Williams recibe el Premio Nobel de la Paz con esa iniciativa. Ahorita hago un resumen de estos casos. Este otro caso también es importantísimo. Shirin Ebadi, ella recibe el Premio Nobel de la Paz en el 2003 y lo recibe por su lucha en defensa de los derechos de la mujer en Irán. Culturalmente en Irán, la mujer siempre era alguien que iba detrás del hombre, pero muy, muy atrás del hombre. Una cultura machista 100%. No había ninguna referencia importante de algo que le diera el respeto a las mujeres. Y ella empieza a trabajar en defensa de las mujeres. Ella era abogada, que se había graduado fuera de Irán, y en ese gran movimiento que empieza a hacer, pues empieza obviamente a crear toda una iniciativa en el mundo que ayudara para hacer conciencia en las máximas autoridades de Irán de que tenían que dar un paso importante hacia el respeto de la mujer. Y efectivamente, 10 años después de, más o menos 10 años después de esa iniciativa que había empezado con un movimiento muy cercano a ella y a su escuela donde trabajaba, empieza a tener los impactos. Y a los 10 años recibe el Premio Nobel de la Paz. Ya cuando llega ese Premio Nobel de la Paz, ya la habían nombrado en Irán la primera mujer representante en el Tribunal Superior de Justicia de Irán. Imagínense a ese nivel, el más alto dentro de los poderes que existen en cualquier nación, el Tribunal Superior de Justicia, abrir el espacio para que una mujer estuviera sentada en ese tribunal juzgando y apoyando precisamente el tema de la mujer. Y eso la hizo merecedora al Premio Nobel de la Paz. Cuando hablo de estos casos, mucha gente de repente empieza a pensar y dice, bueno, Javier, me estás trayendo premios Nobel de la Paz, pues no me pongas a mí a que yo encuentre esa inspiración, porque pues yo no tengo esos grandes proyectos que me van a hacer llegar a un Premio Nobel de la Paz. Pues a lo mejor porque no te los imaginas. Cuando empieces a generar esa visión que ellas dos tuvieron, a lo mejor vas a encontrar que esa va a ser el propósito de tu vida que te lleva a lograr ese tipo de reconocimientos. Pero para que no se sientan así tan difíciles de comparar, les voy a poner un caso mucho más aterrizado en el caso de nosotros, de ese líder, y les platico el caso del Patricio Araujo. Patricio el Pato Araujo, él era un joven que en el 2005 tenía 15 años, vivía en Colima, y fue a un seminario de ese líder. Y en ese seminario de ese líder, que tuve yo la fortuna de participar, pues yo ya traía esos temas dentro de lo que tratamos de inculcar en la juventud de ese líder. Y decirle, ponte a pensar qué es lo que te gustaría verdaderamente estar haciendo. Y a una pregunta específica de qué te gustaría estar haciendo cuando seas grande, Pato Araujo levantó la mano entre 400 gentes que estaban en el auditorio, puros jovencitos de 15 años, y yo sin conocer quién era, pues le pido que comparta esa su visión. Y entonces él dijo, a mí me gustaría ser futbolista profesional. Ya se imaginarán la risa y la burla ahí en todo el auditorio, que se rieron, oye, Pato, eres bueno aquí para la cascarita de la escuela, pero jugar fútbol profesional es verdaderamente imposible. Y yo no sé si a mí me surgió como una manera natural de responder a eso o realmente entrar en una defensa porque estaba convencido de lo que estaba diciendo era muy correcto. Y me acuerdo que le dije yo, te felicito, porque al levantar la mano vas 20 o 30 pasos adelante de los 399 que no levantaron la mano. Sabes lo que quieres.
Y eso te va a permitir alinear muchas de las características que están a tu alrededor, en tu familia, en tus escuelas, donde estudias, en tu comunidad, precisamente para alinear esos intereses que a ti te van a posicionar donde tú quieres estar. Bueno, pues ese muchacho a los 16 años cambia de residencia, él, no su familia, de Colima a Guadalajara. Y se va a Guadalajara no porque en Colima no hubiera escuelas preparatorias. No, lo que no había era equipo de fútbol. Y se va a vivir con un tío en Guadalajara. Y luego va y toca la puerta de las Chivas de Guadalajara. Y en las Chivas les va y les dice, oye, a mí me gustaría jugar fútbol con el equipo de Chivas. Y lo primero que le preguntaron, bueno, ¿y a ti quién te patrocina? Y el cuate les entrega un video donde les dice, miren, aquí hay 3 juegos que sucedieron ahora en el verano de campeonatos regionales allá donde yo juego, en Colima, y esto es lo que yo sé hacer. Al ver el video le dicen, Pato, vente a jugar tercera fuerza en el equipo de Chivas. No nada más lo invitaron al equipo de Chivas, lo invitaron y fue el capitán de tercera fuerza del equipo de Chivas de Guadalajara. Meses después, Chucho Ramírez, el seleccionador nacional, allá en el 2006, hace una visita por todos estos clubes de chavos menores de 17 años y conoce al Pato Araujo, conoce al Chicharito, conoce a César Vela y los invita a irse a México a formar la selección nacional de sub-17 en el 2006. Bueno, pues la historia, haciéndose las cortas, van a Perú y quedan campeones mundiales. Fue el primer campeonato mundial de un equipo mexicano. Equipo. No es un campeón mundial en alguna disciplina individual. En equipo. Le ganan 3-0 a Brasil en Perú o 3-1 y quedan campeones mundiales del sub-17. ¿Quién es el capitán del equipo de sub-17? Patricio Araujo. Y cuando sale y llega a México, lo entrevistan en Televisa y en el periódico Universal. Le preguntaron, oye, ¿cómo distinguiste y qué hacías tú como capitán? ¿Qué es lo que te llevó a ti posicionarte ahí? Y su respuesta, palabras más, palabras menos, las tengo en escrito de lo que se ve en el periódico. Él dijo, en C-Líder me enseñaron a visualizarme y verbalizar lo que yo quería ser de grande. Ese visualizarte y verbalizarte es precisamente lo que hoy los estoy invitando a hacer a todos ustedes. ¿Qué estoy realmente visualizándome a mí para estar haciendo en este futuro cercano? No importa la edad que tengas. Si nunca te has puesto a pensar en ese propósito de tu vida, eso es lo que estás descubriendo. Y cuando lo descubres, el hecho de verbalizarlo es porque te van a bombardear ayudas cerebrales y de la comunidad y de lo que lees y de lo que te van a empezar a acercar, que te empiece a justificar ese descubrimiento de tu ser. Si se fijan, en el caso de los premios Nobel de la Paz, ¿qué es lo que hicieron? Lo único que hicieron fue identificar algo del mundo que ellos no estaban a favor y que sentían que era un abuso contra algo y que alguien tenía que hacer algo. Y ahí descubrieron ese su propósito de su vida y ahí canalizaron sus fuerzas y su presión y su actividad para lograr precisamente esos grandes cambios que obviamente los llevaron al logro del Premio Nobel de la Paz. En el caso de Pato, ¿qué es lo que encontró? Lo que encontró es eso que él sabía hacer muy bien, lo que además le daba una pasión por lo que hacía. En el caso del Pato Araujo, años después, me encuentro yo a Chucho Ramírez en un avión y voy y le platico a Chucho de este muchacho y la relación con C-Líder. Y entonces le dije, si se fijan, estoy ahí en la puerta del aeropuerto porque alcancé antes que se subiera a un taxi y le dije, oye, yo nomás me gustaría que me dijeras algo. ¿Qué le diste al Pato Araujo para nombrarlo el capitán de la Selección Nacional Sub-17? Y miren la respuesta. Aunque Pato era un excelente jugador, no era el mejor del equipo, pero sí era el mejor amigo.
el compañero ideal, el que estaba siempre presente apoyando a sus compañeros, todos esos rasgos necesarios para convertirse en capitán. Creo que no me equivoqué. Y yo estoy seguro que no se equivocó. Pato Araujo sigue jugando fútbol, regresó con Chivas, jugó en la Libertadores con Chivas, fue capitán del equipo de Chivas en Liga Mayor, en la Liga Grande, por 5 años. Ahorita creo que está jugando en Puebla o en algún otro club. Sigue jugando. Y yo les garantizo, porque así me lo decían los personajes que lo conocieron mucho más a fondo a él, me dijeron, este muchacho toda su vida va a estar ligado al fútbol, o como entrenador, o como preparador, o como jefe técnico de algún equipo de fútbol, porque esa es su pasión. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? ¿Ya te diste el tiempo para descubrir esa pasión? Bueno, pues precisamente lo que hay que entender es que mucho de lo que hoy tenemos es consecuencia de la suerte. ¿A qué suerte me refiero? Suerte de haber nacido en la familia donde naciste, lo que ellos te dieron, cómo te formaron, con qué principios, con qué valores, tus papás, tus abuelos, tus tíos. Tuviste la suerte de que te pusieran en tal o cual colegio donde conociste gente que te invitó y que te aceptó y que te arropó en lo que a ti te gustaba hacer. Tuviste la suerte a lo mejor de haber conocido a la pareja ideal con la que formaste un matrimonio. Eso es producto de la suerte. Y cuando yo entiendo que eso es parte de mi suerte, la invitación aquí es expresar gratitud todos los días. Entonces hacemos ahorita ese pequeño alto en el camino y seguramente está pasando por su cabeza. ¿Qué sería suerte? ¿Qué ha sido suerte de lo que hoy yo tengo? Y les garantizo que en la mayoría de los casos va a aparecer el papá, la mamá, el abuelo, el tío. Representó algo que yo no lo escogí. Venía dentro del surgimiento natural de mi ser cuando mi papá y mi mamá decidieron tener una familia. Y como eso les puedo dar muchos elementos que tienen que ver suerte. Muchas veces el trabajo que tú tienes, podrás pensar que fue producto de tu esfuerzo y tu dedicación, pero a lo mejor no te has puesto a pensar es que llegaste primero a la entrevista que otro cuate que tenía mejores capacidades que tú, pero tú lograste comprometer y convencer al entrevistador para decir, este chavo es el que quiero que trabaje conmigo. Eso es suerte. Y entonces, cuando hablo de esto, me gustaría primero hacer una primera pregunta que nos ayuden en esta discusión que vamos a prácticamente ir cerrando. ¿Qué es para ti el propósito de tu vida? Es una pregunta difícil, a lo mejor nunca se la han hecho. Bueno, vamos a hacerla por primera vez. ¿Cuál o qué crees para ti es el propósito de tu vida? Y aquí les van a dar algunas opciones y las van a contestar y ahorita vemos este grupo qué es lo que estaría pensando que es el propósito. ¿Es lo que quiero ser? ¿Es la mejor elección en el camino que se me presentó ahorita? ¿Será lograr la felicidad? ¿O lo que te lleva al estado máximo de bienestar? Si ya contestaron, le pido a Ned que nos dé la estadística. 26% lo que quiero ser, 9% la elección, mejor que se me presentó el camino, 22% lograr la felicidad y el 43% es el estado máximo de bienestar. La mayoría de los que ustedes puedan identificar, quitarla, Ned, se van a identificar, es eso, es el estado de bienestar. Porque la felicidad es un estado que realmente nunca la termino de alcanzar. Ya lo habíamos platicado, creo, en una sesión anterior. La felicidad yo la persigo como la sombra. Va delante de mí, pero siempre la estoy pisando. Hay múltiples momentos que me están dando la felicidad todos los días, como lo platicamos en la sesión anterior. En cambio, cuando yo hago acciones que me provocan ese bienestar, va a permitirme después ser el bien ser. Y esa combinación del bienestar y el bien ser me genera un estado de felicidad. Entonces, hablando de
de este tema, relevante sería reconocer que el propósito es algo que tienes que descubrir. No es algo que te sientas e inventas. Por muchas cervecitas, si es que están ustedes ya en edad de tomarse sus cervecitas o alcoholes, no les va a brotar una idea, porque no se trata de inventar una idea, se trata de descubrir esa felicidad. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es encontrar eso que le da significado a tu vida. Como en el capitán del galeón, es defender esa su causa, proteger a su equipo y la carga que tienen, y eso era el significado de su vida, y por eso entonces estaba dispuesto a dar la vida. ¿Cómo descubrimos ese tema? Bueno, Ken Robinson, que es un gurú, escritor muy importante en las redes sociales, seguramente los que son asiduos a ellas, pues se van a encontrar en la plataforma de TED, que es el foro más importante de transferencia de conocimiento en todos los temas. Tiene más de 20 años en el mercado y es la plataforma más importante reconocida en el mundo. Bueno, pues Ken Robinson es el personaje más reconocido de esa fuente, con más de 500, 600 millones de hits en las conferencias que él todos los años prepara en el tema de propósito de vida, creatividad, educación, es consultor de gobiernos en el mundo con esa relación. Y él escribe un libro que se llama Encuentra tu elemento. Se lo recomiendo. Búsquenlo. Dice, es el camino para descubrir tu pasión y transformar tu vida. Lo que hace en ese libro es hacer una investigación en base a, no me acuerdo si son 20 o 30 casos de la vida real, muy reconocidos en el mundo, donde en la historia te hace la relatoría de ese elemento fundamental que tenían esas personas y que lo que hicieron fue aprovechar ese su elemento para convertirse en esos grandes personajes, ejemplo, en el mundo. Y dentro del libro, pues el resumen pudiera ser este. Tu elemento es encontrar ese lugar donde convergen las cosas que más nos gusta hacer y las cosas que se nos dan especialmente bien. Ese sería el resumen. Poquitas palabras. Si ustedes lo leen, vienen muchísimos elementos donde no nomás te lo van comprobando con otros ejemplos verdaderamente relevantes, sino vas encontrando precisamente cómo hacer las preguntas adecuadas para encontrar el propósito. La clave está en las preguntas que yo me hago a mí mismo. No es algo que va a aparecer de repente en el teléfono y, wow, aquí ya viene la idea de cuál es el propósito de mi vida. Es hacer tú las preguntas, hacer el rol de un investigador. ¿Qué hace un investigador? Pues va y busca información relevante de aquí y de acullá, las junta y luego saca conclusiones de eso para entonces emitir una respuesta o un criterio de eso que investigó. Y entonces para eso vamos a tratar de ayudarnos en este ejercicio, preguntándonos dónde o cómo descubrimos el propósito de mi vida. No se angustien, no es un tema que en este ratito que vamos a estar juntos, vamos a tener una respuesta y yo voy a salir ya caminando, wow, descubrí. Pero lo que sí les garantizo es que con el interés que ustedes puedan estar poniendo en estas preguntas y contestándose, son precisamente esas preguntas del investigador que va a empezar a hurgar aquí, en mis pensamientos, esas historias que me traen al momento actual respuestas a esto. Por eso les decía yo al principio, traigan papel y lápiz. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas, a contestar algunas encuestas, pero darnos a lo mejor un poquito más de espacio de tiempo para que lo que pongan traten de poner una frasecita o algo que diga por qué puse eso. No lo piensen mucho, no les voy a checar la redacción y la ortografía. Definitivamente.
Lo único es que dejen que su pensamiento les traiga una primera idea de lo que ya está aquí en su cerebro. Y después tendremos oportunidad de analizarlo y poderlo empaquetar o seguir buscando si es que no encontré algo que me empiece a definir ese tema en particular. Entonces, si estamos listos, hay 4 temas que pudieran ayudarnos a descubrir ese propósito de nuestra vida. El primero es en la habilidad superior que todos notan y valoran en ti. ¿Qué es eso? Que todo el mundo me dice que yo soy muy bueno y yo ni siquiera me había dado cuenta, porque yo pensé que era algo natural. Ni siquiera le he dado importancia a que soy muy bueno para organizar cosas, que soy muy bueno para conciliar broncas, que soy muy bueno para resumir proyectos, que es algo de lo que platicamos la vez pasada, esos talentos que ahí están perdidos en nuestro ser y nunca me he puesto a pensar, ¿cuál es esa habilidad superior que tienes? Y entonces yo te preguntaría, ¿cuál es esa habilidad superior que tú tienes? Deja a un lado la humildad y trata de hacer un pequeño análisis con lo que ahorita nos va a poner Anet para tratar de ver si esto te ayuda a encontrar esa habilidad superior. Adelante, Anet. La habilidad superior, algunas ideas puede ser coordinar acciones para que las cosas sucedan. En la prepa, en la carrera profesional, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, en tu iglesia, a lo mejor ya te diste cuenta que tú tienes esa capacidad. Bueno, esa sería la que me marcarías como la habilidad superior. Otra posibilidad sería establecer estrategias y opciones factibles. O sea, decir, de lo que está pasando, estas son las posibilidades que tengo o que tenemos si es que estás dirigiendo un equipo. 3, conseguir los recursos para hacer esas cosas. No nada más se me ocurre la idea, sino voy y hago lo necesario en el mercado para acercar los recursos y entonces hacer que suceda. Un cuarto es conciliar las diferencias entre miembros del equipo. Me doy cuenta que en el equipo no necesariamente todos van a estar en esta misma línea de acción que estoy yo promoviendo, que creo que responde a todos, y entonces lo que hago es conciliar esas diferencias para encontrar cómo entre todos creamos un mejor proyecto para el grupo. Y una quinta alternativa sería otra idea. Entonces contestan esa y aquí rapidito, lo que primero venga a su mente. Si puse yo conseguir los recursos para hacer las cosas, vas a poner ahí cuando conseguía patrocinadores para los congresos que me ha tocado organizar en el colegio, o en la escuela, o en la chamba, o en lo que tú quieras. Y vas a contestar ese tipo que te viene a la mente, ¿dónde estás identificando tu habilidad superior? Una manera de pensarlo es reconocer que son esos roles que juegas en tu vida o has jugado sin ni siquiera darte cuenta de eso. Son los roles que yo he venido jugando y ahí están. Y no me había puesto a pensar. Bueno, aquí lo tenemos. El 41% dice que es coordinar acciones para que las cosas sucedan. 16 identifica en establecer las estrategias, un 12% en conseguir recursos y un 21% en conciliar diferencias. Bueno, esas fueron simplemente ideas. En el caso de la que hayas distinguido tuya, si no te dio tiempo de escribir y hacer esa narrativa de dónde está ese hacer, de qué cosas he hecho yo para que las cosas sucedan y escribirlas, créanmelo, es como estar construyendo un pequeño trofeito y poniéndolo aquí atrás en el archivo, en el desplegado que tienen ahí en su cuarto.
reconózcanselo. Ustedes ya hoy están identificándolo. Construyanlo y siéntanse orgullosos de eso que les da esa habilidad superior, porque te la han dicho alguien, tu gente, tus papás, tus maestros. Si alguien te tuviera que narrar y decir quién es o cómo eres tú y te dijera, es que esta persona es así, 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 ese es el trofeito que tú ya pudieras estar poniendo. ¿Ok? Lo quitamos, Anet. El siguiente elemento sería en lo que queremos estar haciendo siempre. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablamos de lo que queremos estar haciendo siempre? Pues probablemente me estoy refiriendo a tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es eso que de repente empiezas a platicar con un grupo de amigos o tu familia y de repente casi te tienen que pegar en la espalda y te dicen, oye, ya, para el rollo, llevas 3 horas hablando de ese rollo? Yo no les quiero que platicar cuántas veces mi esposo me pega así en la espaldita y me dice, oye, ya déjase líder un ratito y vamos a platicar aquí de los nietos, ¿no? Esa es una pasión, ya la tengo perfectamente identificada, que quiero estar ligado a esto siempre. Y no de ahorita, desde hace muchos años, independientemente de las chambas y por temas políticos en los que he estado involucrado de gran relevancia. Este para mí siempre fue el pilar fundamental de mis acciones. Pensar en los jóvenes que les transferimos de información ya como viejos que les puedan servir para construir liderazgos positivos que tanto se necesitan en el país. Bueno, con esto yo les haría esa pregunta. ¿Cuál es tu pasión? Ahí les van algunas ideas, Anet. Resolver problemas que nadie le pone atención, esa es una pasión. Ayudar a los demás, es tu pasión. Ser y sentirte parte de algo más grande. Desarrollar un gusto personal y poder compartirlo con los demás. No nada más ser un buen empresario, sino compartir esto que yo aprendo con otros. Leer e investigar sobre un tema en particular. Esos investigadores, gurús, que a la ONU nunca se han sentado a un escritorio para haber entrevistado a cuánto personaje han conocido para derivar esos conocimientos y transmitirlos a los demás. Igual que lo anterior, contestan y si pueden, pongan ahí algo. Mi pasión es esto por esto. Lo primero que te venga a la mente. No lo trates de justificar ni de poner bonito. Lo primero que se te ocurra es lo que vas a estar poniendo en tu cuaderno. ¿Sí? ¿Cambio? 13% resolver, 39% ayudar a los demás. Eso es muy padre. Esa es una de las grandes inercias que estamos viviendo en el mundo, es el tema de responsabilidad social. Las empresas, un tema cargadísimo en lo que estamos viviendo ahorita es, además de que te vaya bien en el negocio y que cumplas con la función de lo que te pide tu gente, tus accionistas, tus trabajadores, etcétera, es cómo haces que eso ayude a los demás. Esa es la responsabilidad social. Ser y sentirme parte de algo más grande, es decir, de proyectos que verdaderamente cambian lo que está sucediendo a tu alrededor. 23% de desarrollar un gusto personal. Ok, cerramos, Anet. Un tercero, ¿dónde o cómo lo descubrimos? Pues en las necesidades de tu entorno. Así como sucedió con estos 2 ejemplos de Premios Nobel de la Paz, yo los invito, váyanse y un día que no tengan mucho que hacer, pónganse a navegar Premios Nobel de la Paz y empiécense uno por uno a leer sus historias. Hay unas historias patéticas, hermosas, de gente de diferentes temas. Unos son empresarios, unos maestros, unos amas de casa y han resurgido. ¿Por qué? Porque las necesidades del entorno los obligaban o las obligaban a decir, esto es como yo puedo contribuir a la gente en el mundo que hoy está viviendo, pues yo diría una crisis muy relevante. ¿Cómo hacemos eso? Con esta pregunta. ¿Qué te molesta que está pasando en el mundo ahorita?
Me molesta el comportamiento de los políticos, me molesta más la pobreza que nos rodea, la falta de respeto por la naturaleza, la falta de oportunidades laborales, la baja educación de los mexicanos y otra. Aquí les pudiera poner muchísimas que se me ocurren, que pudieran surgir, pero quise tratar de focalizar un poquito más. Son esas necesidades que me molestan aquí en el ser interior de lo que está pasando. Porque primero me tiene que molestar porque lo identifico y entonces la invitación va a ser, ¿y qué estás dispuesto a hacer para que eso cambie? Y es cuando empiezas a conectar respuestas que te pueden empezar a enfocar al propósito de tu vida. Estadística. La más importante es la baja educación de los mexicanos. Y el segundo, la falta de respeto por la naturaleza. Son problemas que hoy estamos viviendo en México. Y yo me atrevería a decir, a lo mejor están sucediendo en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la respuesta es hacer aquel tipo de cosas que benefician a todos y no perjudican a nadie. Qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero si ustedes identifican eso, ¿le beneficia a todos tener mejor educación? Claro. Con 1000 acciones diferentes que van a beneficiar la educación, sí. Y no le perjudica a nadie, no le perjudica a nadie tener un país más educado. Al contrario, nos va a dar ese potencial. El problema es que nos vamos a los políticos y resulta que, aun y cuando puedan responder, la educación le beneficia a todos, pues me perjudica a mí porque el sindicato, entonces, ¿cómo le resuelvo todos los problemas que me pide el sindicato? Que no los evalúe, que les pague lo que tengan que pagar, que ellos nombren a quién va a tener las plazas, aunque sean primos, hermanos de la directora, que es una nefasta, etcétera, etcétera. Ahí sí le está perjudicando a alguien, pero le está perjudicando en el interés personal, no en el interés del mundo o del entorno que está jugando. Si nosotros identificamos en esa respuesta de qué te molesta que está pasando, que le beneficie a todos y que no le perjudique a nadie, te va a estar dando una gran cantidad de flachazos verdes para decirte, aquí hay mucho por hacer. Si ya lo identificaste, bueno, ahí va a estar la invitación. Y el cuarto sería en lo que te energiza a ti y a los que te rodean. ¿Qué es lo que me energiza a mí y a lo que me rodea? Pues aquello que yo puedo ligar fácilmente entre mi vida y mi trabajo. Si yo junto esto que hago todos los días para vivir, para comer, para tener en mi familia las necesidades resueltas, etcétera, pero que además de ser mi trabajo, lo hago porque es parte de mi vida, de mi ser, de mi inquietud personal, bueno, pues eso se potencia y crece de una manera verdaderamente relevante. ¿Con qué pregunta lo puedes contestar? Ahí les va. ¿Qué harías si no tuviera ningún miedo? Y fíjense, algún tipo de cosas, puede haber más, ¿eh? ¿Me involucraría en un partido político o crearía alguno? ¿Tendría mi propia empresa? O sea, ¿me atrevería a ser emprendedor a pesar de las dificultades que ahorita se le presentan a los emprendedores? ¿Crearía una fundación? ¿Formaría grupos de discusión sobre temas que a mí me interesan y sé que le interesan a la gente? Otro tema. Si yo no tuviera miedo, eso lo estaría haciendo y tendría un impacto. Les platico ahorita rápidamente un caso de hace un par de días. Un amigo personal de toda la vida, un extraordinario jugador, deportista, empresario, jugamos juntos en fútbol americano en el TEC. Hace un par de días me manda una nota a mí, y a otro grupo de amigos diciendo una historia que muchos, yo ya la conocía porque yo lo sigo viendo en estos últimos años. Una persona que empezó a tener la afectación del Parkinson. A pesar de ser seleccionado nacional, fue a las Olimpiadas, o sea,
todo un deportista hecho y derecho con grandes reconocimientos, empezó a tener los temas del Parkinson. Por un buen tiempo, pues lo mantuvo, yo creo que escondido, guardado, buscando una solución para sí mismo. Y entonces lo que nos manda es un video donde platica su historia del deporte y luego narra esto que ahora tiene. Y diciendo, me di cuenta que no había una sola organización en México que hablara de este tema y que se compartieran las mejores cosas que alguien que ya le dio Parkinson, que le funciona a él y que le pueda servir a otros. Eso es el fomentar grupos de discusión sobre temas de gran interés que además tienen un beneficio importantísimo. Perdió el miedo a decirlo. Cuando lo empecé a compartir con mis amigos, le llovieron posibilidades. Oye, yo tengo un familiar que hizo esto y el otro, es más, escribió algo y que fue a tal hospital en Cuba y que bla, 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 bla. Y él está encantado de haber dado ese paso, de vencer ese miedo y sacar algo que cree que tiene un beneficio para la sociedad. Aquí tenemos la respuesta. Tendría mi propia empresa 44%, creé una fundación 34%. Bueno, pues ya. Si perdemos el miedo y ya lo descubrimos, pues hay buenos indicativos de lo que queremos hacer. Si ponemos los 4 que les acabo de decir en un diagramita, sería esto. Sería definir lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pagan, que son tus habilidades, y en lo que eres muy bueno. Cuando yo junto lo que amo con lo que necesito el mundo, es mi misión. Cuando junto lo que el mundo necesita y además me pagan por hacerlo, es mi vocación. Gente que se dedica a la responsabilidad social en una empresa. Pagan por hacer eso y además lo necesita el mundo. Cuando junto por qué te pagan, por lo que te pagan, perdón, y en lo que eres bueno, esa es mi profesión. La he ido adquiriendo y mejorando con mi actuación todos los días. Y cuando junto en lo que soy bueno y además lo amo, es la pasión que ustedes escribieron. Cuando junto pasión, misión, vocación y profesión, estoy en el propósito de mi vida. Ustedes ya contestaron 4. Si no son las respuestas únicas, especiales, bueno, este diagramita ya los ayuda a seguirlo pensando. ¿Verdaderamente lo que puse ahí como mi pasión es la que es mi pasión? ¿Es lo que yo amo? ¿Verdaderamente soy muy bueno en eso? Y empiezo a hacerle como al investigador. Empiezo a juntar evidencias. Y con esas evidencias después entonces me pregunto, ¿qué significado tienen las respuestas que yo puse a todas las preguntas que hoy contesté? ¿Cómo están conectadas esas respuestas? Y me van a empezar a dar esa luz que es la que estoy buscando. Descubrir el propósito de mi vida. Busca la grandeza. Confía en tu interior. Vive a plenitud escuchando los mensajes que la vida te da todos los días. Si ponemos atención. Como momento de reflexión, les diría lo de siempre. Dejen que las respuestas, emociones y sentimientos broten libremente. No los juzguen ni los califiquen. Solamente lo que les esté pasando por la mente cuando vean una pregunta que les voy a poner aquí, escriban lo que les dé. Puede ser desde un dibujito, un garabato, una palabra o una frasecita. Eso va a ser esa respuesta que ya viene de aquí de dentro de ti. Y después entonces vas a buscar esos significados cuando juntas todas las respuestas a estas preguntas que nos hicimos en esta sesión. Primera indagación reflexiva. ¿Vives plenamente o solo existes? El solo existir es como los animalitos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Punto. Si yo es lo que estoy haciendo y no tiene significado las acciones que estoy haciendo, eso es precisamente lo que me está pasando. Estoy existiendo. Con más riqueza o menos riqueza, pero simplemente estoy existiendo.
cuando vivo plenamente, es cuando tiene un verdadero significado lo que yo estoy haciendo en esta vida que hoy estoy pasando. Es como escribir un libro. La vida es escribir un libro. Todos los días, con lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, cuando llego a la noche, hagan de cuenta que se están sentando a escribir el libro de su vida. Si apuntan alguna idea de lo que valió la pena en el día, eso se va a quedar para siempre en ese libro. Si no apuntan nada, porque no hubo nada que verdaderamente le diera valor a esa existencia de ese día, pues hagan de cuenta que le dieron la vuelta en blanco a la página de ese su libro. Yo los invito a que ahorita hagan una reflexión rapidísima. Si esto les cae el 20 de que con lo que estamos hablando vamos a ser más conscientes de ese libro que están escribiendo cada uno de ustedes, ¿cómo le van a poner al siguiente capítulo de su vida? Ese que van a empezar a vivir hoy en la tarde o mañana en la mañana cuando despierten y hayan amarrado algunas respuestas de lo que escribieron. ¿Cómo le pondrían a ese libro? Ahorita a lo mejor cuando tengamos la oportunidad de compartir, le voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿cómo le pondrías a ese próximo capítulo de tu vida que estás por arrancar hoy mismo? Igualito que en un libro. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Cómo le pondrías al capítulo del libro que estás escribiendo, el próximo capítulo que empieza hoy? Y ahorita lo compartimos. Otra pregunta sería, ¿qué quisieras ver en ese siguiente capítulo de tu vida? Allá te estoy dando algunos elementos. Si yo quiero ver ese futbolista profesional que juega fútbol, quiero ver a una persona exitosa que a través del fútbol, bla, 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 ese fue en realidad lo que él quería ver. Hacer su pasión, que era el fútbol. Bueno, ¿qué quisieras tú ver en el siguiente capítulo de tu vida? En ese que le vas a poner el nombre. Ahí está la pregunta. ¿Cuál sería el nombre del próximo capítulo del libro de tu vida? Y por último, ¿qué te está pidiendo tu voz interior que hagas? Después de esta reflexión, que muchas veces, si lo tengo que reconocer, la gente se queda preocupada, algunos, porque dicen, la verdad es que no sé cuál es el propósito de mi vida. No se preocupen. Con esta reflexión que hicimos en este momento, en este día, su cerebro se está grabando muchas de las preguntas que aquí estuvimos haciendo. Y te van a empezar a surgir respuestas en tu pensamiento, en tu sueño, en las conversaciones con amigos, en una película que veas en Netflix a la noche. Vas a empezar a decir, yo me identifico con este personaje. Este libro que estoy leyendo me parece que es algo que me ayuda en esta búsqueda que estoy haciendo de la identificación de mi propósito. Así que no se preocupen si hoy terminamos sin encontrar todavía el propósito de mi vida, pero ya estás por muy buen camino.